Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El tema de la prostitución en Aruba no es algo desconocido entre la comunidad. Aunque aún se considera tabú, es un tema vigente que se sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad se trata de una mujer de nacionalidad colombiana que está prófuga de la justicia, ya que el dueño del bar en el cual ella trabajaba entregó la queja de su mal comportamiento y quiso entregar a esta mujer para que se devolviera a su país. Pero hasta este momento la mujer se encuentra en Aruba sin que sea permitido. Veamos la siguiente historia. La prostitución se conoce como el trabajo más antiguo del mundo, pero es una labor que aún genera tabú y no es un tópico que se hable mucho en la comunidad. En Aruba se sabe que la prostitución es ejercida en su mayoría en el área de San Nicolás, en donde algunos bares envían documentación a mujeres de diferentes nacionalidades para venir a nuestra isla a prestar sus servicios sexuales por un tiempo de 3 meses. Pero ahora las autoridades deben darle atención a una mujer prostituta que tiene una semana en Aruba y está causando una gran problemática. Al parecer ya estuvo en el pasado en nuestra isla y tiene un récord de maltrato contra los hombres. Claudia Patricia Bonilla Londoño, según lo reseña un diario local, nació en Colombia el 25 de julio de 1984. Ella entró la semana pasada a nuestra isla. Antes de que ella llegara a Aruba, fue bajada del avión en Colombia. Ahora se está escuchando todas las aventuras de esta mujer que utiliza el sobrenombre de Kelly en el bar haciendo la prostitución de forma legal. Naturalmente, un dueño de un lugar, quien queda responsable por un empleo de esto, deben garantizarle a la persona que no se puede quedar en la calle y con el permiso, y este debe estar claro con 3 meses que se debe quedar trabajando en nuestra isla. Después de esto, debe abandonar Aruba. La mujer Claudia Patricia huyó de este bar después de causar problemas a causa de su ebriedad. Ella debía trabajar en el bar en San Nicolás, pero desde el momento en que ella llegó a nuestra isla, empezó a causar problemas desde el primer día. Ni sus controles logró pasar para poder laborar como prostituta en el bar. En el momento en que ella inició a causar problemas en sus primeros 2 días en Aruba, de una vez se le notificó que no podía quedarse más y correctamente el dueño del bar arregló sus papeles para que ella abandonara nuestra isla de forma inmediata. Asimismo, la mujer empezó a alistar maletas, pero al parecer un amigo quedó de llevarla al aeropuerto, pero ella no salió de la isla. Esto significa que esta persona está escondida y aún la señora Claudia Patricia Bonilla está en nuestra isla y tiene problemas serios con el alcohol y con la actitud, según lo reseña el cuerpo policial. Este puede ser un problema muy serio para nuestra comunidad. Atención que un ciudadano argentino que se dedicaba a explotar sexualmente a menores de edad en Perú cayó a manos del cuerpo policial de ese país. Ayer fue sorprendido con 3 adolescentes en un cuarto del centro de Lima en antihigiénicas condiciones. Guardó silencio en todo momento. Mario Alberto Rodríguez Morales, de 54 años, alias el tío Che, un ciudadano argentino que estaría residiendo ilegalmente en nuestro país, se dedicaba, según la policía, a captar menores de edad para prostituirlas. La modalidad de ellos era delivery, ¿no? Se está coordinando con la Interpol, con Migraciones, a fin de establecer su situación legal de este ciudadano argentino, a ver si tiene alguna requisitoria. Para su deplorable negocio, utilizaba un cuarto alquilado en la cuadra 3 de la avenida Colmena, en el cercado de Lima. Según la policía, el tío Che había montado su clandestina base del placer en el 2.º piso de este inmueble. En estas imágenes observamos el momento en el que agentes de la Divincri de Breña intervienen en el inmueble. Encontraron gran cantidad de preservativos, alcohol y drogas, además de colchones en malas condiciones donde hacía dormir a las menores. 3 adolescentes fueron encontradas en el lugar. Negaron dedicarse al oficio más antiguo del mundo. Sin embargo, la policía ya les venía haciendo un seguimiento. Está de más que nos haga ya porque tenemos... Ya, eso vas a decir allá con el fiscal. ¿Ya? Este es un hotel. ¿A qué se dedica este señor? Los efectivos también encontraron libretas de notas y papeles que contenían gran cantidad de números telefónicos que pertenecerían a los sujetos que exigían al argentino los servicios de las jóvenes. Mario Alberto Rodríguez Morales permanecerá detenido en la Divincri de Breña.
Las menores de edad fueron derivadas a un albergue por disposición de la Fiscalía. Y como dicen por ahí, el perro es el mejor amigo del hombre, pero hay perros de perros, ya que de los que yo les hablo son cariñosos, obedientes y por su elevado calor corporal tienen la capacidad para evitar alergias, males bronquiales y asma. Ellos son los llamados perros sin pelo o perros peruanos. Fueron uno de los principales atractivos durante el último desfile y parada militar. Este ejemplar bien peruano causó sensación. Son cariñosos, obedientes y amigables. Los llamados perros sin pelo o perros peruanos no solo son encantadores, sino también por sus cualidades corporales se han convertido en mascotas ideales para ayudar en el tratamiento de enfermedades bronquiales. Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados centígrados y el perrito debe tener una de 40, 41. Entonces con esa diferencia de +3 es la que él te da un poco de calor al tu momento de tenerlo acá. En el caso de los asmáticos también es importante para que los puedan calentar, ¿no? Porque el asma de una manera tiene mayor incidencia en climas fríos. Por la falta de pelo, su temperatura corporal es más elevada que de las personas. Por ello, su piel siempre se torna cálida, ayudando también a pacientes con artritis. Tú al tener contacto con él, te calienta. Entonces tú sabes que la artritis, todos esos problemas son por el frío. Estas mascotas, que son patrimonio nacional del Perú, además son recomendadas para personas alérgicas. Este hombre tiene más de 50 de estos animales bajo su cuidado. Cuenta que convivir con ellos lo ha ayudado a superar sus problemas bronquiales. Yo por eso empecé a creerlo, yo sufro los bronquios, y me da muy bien. Eso sí, su delicada piel indica requiere un cuidado especial de los rayos solares. Hay que darle una crema hidratante cuando son muy claros, cuando hay zancudos algo, ponerle un repelente. Hay diversos colores como dorado, plomo oscuro o manchados como dálmatas. Su compañía sin duda alegrará la vida en cualquier hogar. En Cajamarca, en Perú, una corrida de toros casi termina en tragedia. Los toros lograron cornear a varios caballos, dejando así una tensa situación durante estas populares corridas de toros. La corrida de toros casi termina en tragedia. El picador ha sido derribado. El hecho ocurrió cuando el picador, montado en su caballo fuertemente blindado, fue derribado de forma aparatosa por el cordón animal. Con toda su fuerza, el toro intenta clavarle los cuernos al caballo que permanecía en el suelo. La indumentaria protectora del equino impide su cometido. Ahora sí, los subalternos han sacado al toro. Rápidamente, los toreros lucharon por alejar a la bestia del lugar y darle tiempo al caballo para que vuelva a levantarse. Ahora sí está poniendo en suerte. Luego de unos minutos, el mismo toro nuevamente embiste al caballo y a su jinete, quien trata de alejar al animal picándolo. Nuevamente va a ser derribado el caballo. Pero nuevamente lo vuelve a derribar. Esta vez el caballo necesita ayuda para volver al ruedo. Por la forma como el toro está tratando de arrancar el peto. Nuevo percance acá en este tercer y último toro de la tarde. Pero este no fue el único hecho accidentado. Otro corcel también perdió a su jinete, quien supo salir del paso ante el asustado animal. Todo ocurrió en la corrida de toros que se realiza en la ciudad de Celendín como parte de las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen. El caballo ha sufrido un percance. Esta plaza de toros de 4 niveles es desmontable y es que cada año se arma con tablones y clavos, pudiendo albergar a más de 10.000 personas. A pesar de su aparente inseguridad, no se han registrado accidentes en este coliseo taurino. ¿Y ustedes se han preguntado alguna vez qué haría si se desaparecieran de las tiendas productos de aseo personal como shampoo o desodorantes? Pues esto les está ocurriendo a miles de venezolanos. Beatriz Adrián nos tiene los detalles de esta historia desde Caracas. Hola, buenas tardes. Venezuela es conocida en el mundo entero como el país de las mujeres bellas que reúne más coronas del Miss Universo en el mundo. Sin embargo, también es noticia en Venezuela la escasez y el desabastecimiento de productos relacionados también con la belleza y el aseo personal. A las venezolanas les gusta estar siempre arregladas, peinadas, es parte de la cultura que ha traído 6 coronas del Miss Universo, pero ahora se hace cuesta arriba ya que en Venezuela están faltando productos de aseo personal como champú, desodorantes, tintes de cabello, acetona, entre otros.
Bueno, aquí estamos hablando de escasez total de 87 marcas de champú, de 82 al menos. Por ejemplo, el desodorante, que es uno de los productos básicos de aseo personal, solamente puedes localizar una marca y con una fragancia para mujer solamente. Visitamos varios establecimientos como supermercados y farmacias y no conseguimos estos productos. Los usuarios se sienten frustrados. Ya no es igual, pues. O sea, no encuentras champú, no encuentras crema, no encuentras acetona, no encuentras muchas cosas en las que uno se pone bella. Nada, ni champú, ni jabón, ni desodorante. Y cuando los productos llegan a los sitios, las filas se hacen interminables. Los consumidores deben esperar horas para conseguir lo que necesitan, incluyendo medicinas. Aquí no hay remedio, ni champú, no hay nada, ni jabón. Entre tanto, el gobierno asegura que la escasez y el desabastecimiento se produce en gran parte por el contrabando hacia países como Colombia, pero la Asociación de Usuarios dice que no es la causa principal. Según la Asociación de Protección al Consumidor, la situación no promete mejorar y los productos continuarán desapareciendo de los anaqueles o estando de manera intermitente. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y seguimos hablando del gran éxito que tuvo la jornada de Radiotón, en la cual muchos niños van a regresar al colegio con sus útiles escolares. Pero esto no fue solo gracias a los medios de comunicación, que hicimos una ardua labor, sino también gracias a tanto comerciantes y empresas, y por sobre todo a la comunidad quien acudió al llamado por esta bonita causa. Junto con nosotros está uno de los promotores y organizadores de esta gran Radiotón Música por Educación, una persona que ha estado al frente desde el inicio de este gran proyecto. Él es Alex Ponzón de Cool FM. Alex, bienvenido a Pulso Latino. ¿Cómo ha visto este tercer año de Radiotón? Muy bien, la gente ha reaccionado muy bien, la gente ha ayudado, están dando artículos y para nosotros estamos seguros que vamos a llegar a la meta que queremos. ¿Cuál es esa meta? A llegar a 1000 maletas, 1000 bolígrafos, 1000 de todo para los niños que necesiten ayuda. ¿Por qué los niños y por qué la comunidad que está en sus casas tienen que cooperar con esta bonita causa? ¿Por qué? Porque hay niños que necesitan, que no tienen ni forma de comer, no tienen ni forma de comprar una maleta, no tienen ni forma de comprar un bolígrafo ni nada. Y la Fundación para una Comunidad sabe quiénes son esos niños. Entonces por eso estamos aquí con los medios para ayudar y llegar a esos niños que necesitan, porque el colegio empieza en unos días y ellos necesitan esas maletas. Eso es, todo lo que necesita el colegio lo necesitan y estamos aquí para ayudar. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.